Bueno, buenos días, como siempre, corriendo. Los martes que vengo de la radio, ya lo sabéis, y vengo un poco agobiado siempre, y sudando. Vale, estamos aquí. Vamos a ver si se va conectando la gente. Buenos días. Buenos días, ya estamos por aquí otra vez. Vamos a ver si se conecta la gente. Esto por aquí. Ok, muy bien, vamos a compartir esto. Ok, muy bien, vamos a compartir esto. Muy bien. Bueno, pues como siempre, los que entráis y no me conocéis, vamos a hablar de psicología como siempre, ¿vale? Bueno, como decía, venía de la radio. Hoy hemos hablado de la esquizofrenia, ese concepto de la psicología que muchas veces causa más, bueno, miedo que otra cosa, ¿verdad? Por lo que conlleva, por las experiencias, por el miedo quizá incluso a los manicomios, que alguna vez he hablado de eso, no existen en España como tal. Y bueno, pues un poco por desmitificar todas esas creencias en relación a la esquizofrenia, ese es el motivo por el cual, pues un poco llevarlo también a la radio pública, para que lleguemos a, bueno, a quitarnos ese miedo también irracional a esas cosas. Realmente, por un brote psicótico y con la consecuente luego evaluación y diagnóstico, nadie acaba en un manicomio, como antiguamente pasaba. Antiguamente sí pasaba, en otras épocas, antes de la transición. Eso ya se ha acabado, pero es que incluso el no saber que eso ya se ha acabado ha llevado a muchas personas con... Ah, qué bueno, examen de atención. Hay personas que han tenido ataques de ansiedad, que han tenido miedo precisamente a eso, a ser considerados locos y acabar en un manicomio. Pero no existe eso, no puede ser en España, desde la transición. De psicología de la atención, que bueno, me encanta esa asignatura. Ahora has estudiado Broadbent, ¿cómo era el otro? A Atkinson, Broadbent. ¿Qué te parece? ¿Cómo considerarías tú la atención? ¿Cómo funciona la atención en las personas? Dime, tú que tienes el contenido muy ahora mismo en vivo, ¿cómo funciona la atención así en general en las personas? Es decir, entra todo lo que percibimos del entorno lo recibimos en nuestro cerebro. A ver, ¿cómo te llamas? Teo, perdona. Broadbent, Treisman, Yates, Yerkes y Dodson, sí. Justo ahora en mayo me he examinado de psicología de la atención por la UNED. Yo también estudié por la UNED, ya los que me conocéis ya lo sabéis, que es para mí pues una gran universidad, si eres de esas personas que se autogestionan bien, si no, no es una buena universidad. Claro. Pero concretamente psicología de la atención en la UNED es un libro finito, pero muy interesante. Pero muy interesante. A ver si lo tengo... No sé si lo tengo aquí. No, no lo tengo aquí. Lo tengo abajo. Porque hace poco lo estuve revisando. Porque me preguntaron algo acerca de eso. Claro, lo del filtro, claro. Sí, al final que nuestra capacidad de prestar atención a las cosas es limitada. Hola Chocolati, buenos días. Es limitada y bueno, y menos mal que es limitada. Ah, de social, qué buena. Es que me encantan todas. Es que cualquiera que me digas me encanta. Sí, porque todo parte, Teo, de la teoría del procesamiento de la información. No entra todo, evidentemente. Hola, Alicia López, que es mi madre, ahí está. Mi madre, quizá mi hermana se conecte también por aquí. Ay, mi mamá, qué guapa es. La...
la teoría del procesamiento de la información nos lleva a concebir que realmente, y de forma evidente, no puede entrar todo lo que percibimos, solo porque son muchísimos estímulos. Es decir, tanto visuales, auditivos, de propioceptivos de nuestro cuerpo, todo a la vez. Son millones de estímulos si lo consideramos así. Entonces al final la atención funciona como un foco. Aquello a lo que prestamos atención se hace más vivo, más real, y el resto parece como que desaparece. Y solo tenéis que probar a prestar atención a un pie, al pie derecho por ejemplo, a las sensaciones que produce, para percibir cómo, madre mía, estaba ahí todo el día, ni siquiera no sabía casi que existía. Feliz martes, Rebeca. Y las implicaciones que tiene esto, Teo, para la psicología cotidiana y para los problemas psicológicos también. Es decir, si por ejemplo asociamos esto, Teo, a la ansiedad, por ejemplo, a la ansiedad. Claro, si tú empiezas a prestar atención, con ese foco que tenemos de atención limitado, a pensamientos ansiógenos, pensamientos de ¿y si mañana tengo un accidente? ¿Y si mañana no sé qué? ¿Y si no sé qué? ¿Y si me echan del trabajo? Etcétera. Como la atención es limitada, el prestar atención a esos pensamientos nos limita la atención que prestamos a otras cosas, evidentemente, solo porque es una cuestión de capacidad. No se puede prestar atención a todo. Y es esencial incluso para eso, para temas clínicos. Yo recuerdo un concepto de psicología de la atención que me pareció súper interesante. No recuerdo ahora a la autora, era una autora, que era lo de la carga cognitiva. ¿Tú te acuerdas, Teo? De la carga cognitiva. ¿Y cómo se llamaba esta chica que también hizo el examen hace poco? Loreta. Loreta. ¿Tú te acuerdas de la carga cognitiva respecto de psicología de la atención? Yo recuerdo que hablaba de cómo afecta, por ejemplo, si tú estás concentrado en un tema en casa. Sí, la has dado, ¿verdad? Pero es en psicología de la atención, confírmamelo. Yo recuerdo que, y además esto yo lo he llevado a consulta muchas veces, porque ha venido bien. No funciona para todo el mundo, porque dependerá de determinados también patrones y de determinadas formas de procesar la información, de si eres más o menos nervioso, más o menos temperamental, depende de muchos factores. Pero el hecho de, por ejemplo, estar leyendo en casa, estar leyendo alguna cosa y todo te distrae, a pesar de estar completamente en silencio. De pronto una mosca aparece y tu atención te te roba la atención. Y sin embargo, como digamos con este concepto, con este modelo de la carga cognitiva, lo que llevaba es a decir, bueno, lo que está pasando es que tú tienes una cantidad de atención que gastar y que si no la gastas toda, el problema es que, bueno, pues está, digamos, pendiente de atención del entorno. Es necesario gastarla. Sin embargo, si te vas a una cafetería llena de estímulos, lo que pasa es precisamente lo contrario. Tu atención se gasta en todo lo que está alrededor y de esa forma puedes concentrarte en aquello que estás leyendo. Y a muchas personas le habrá pasado, a mí también, de pronto que te encuentras en una cafetería o un sitio con gente, no sé, un parque lleno de críos gritando, etcétera, y dices, y estoy leyendo y me concentro. ¿Qué pasa? Y la teoría de la carga cognitiva me pareció súper interesante porque explicaba este efecto. Y es maravilloso. Y al final, pues cuando alguien tiene problemas para concentrarse pues, frente a exámenes, etcétera, es una forma también de solución. Es decir, se prueba esto, si funciona bien, si no, pues se pasa a otra cosa. Pero como una herramienta es interesante. Si hago terapia online, escríbeme si quieres, ¿vale? Y te comento precios y todo eso, ¿vale, Ismael? Me escribes por privado. O la carrera es una pasada, Teo. ¿Por qué año estás? Atención era del primer año, aunque quizá te lo has cogido después, pero entiendo que estás en primer año. Es que para mí son tan apasionantes todas las asignaturas que no hubo ninguna que no me gustó. Estás en primero, ¿no? Es súper apasionante. Los tengo todos aquí, en realidad. Tengo todos los libros por aquí. Todos esos que ves de fondo, todos esos de ahí, son libros de psicología de la UNED, todos. A ver, me suena haberlo dado en emoción. En emoción no. ¿Es en atención o en memoria? En emoción seguro que no. Por ejemplo, psicología de la emoción. Yo me he dedicado más en la consulta precisamente pues al final a la emoción.
lo que más aplico yo en terapia, al final, es todo lo relativo a la psicología de la emoción. Buenas, Ainhoa. Y sin embargo, yo cuando cursé esa asignatura, que yo creo que emoción no es de primer año, ¿es posible? ¿Es de primer año emoción? Puede ser. Y yo recuerdo que tampoco me impactó mucho esa asignatura. Sin embargo, es la que luego más aplicaciones ha tenido, ¿eh? Es de primera emoción, ok. Sin embargo, para mí es de la que a día de hoy más aplicaciones tiene. Pero en ese momento no me impactó tanto como otras muchas asignaturas. ¿Es posible que te diagnostiquen de TLP con 40 años? A ver, posible es, aunque no es nada habitual. Normalmente se diagnostica con 18 o 20 años. Lo que puede haber pasado es que no te diagnosticaron en su momento porque no se hizo una evaluación correcta o ni siquiera hubo evaluación. Es posible, claro. Porque quizá incluso hace más años, o depende de dónde estuvieras también, quizá no se llevaba a cabo evaluaciones rigurosas, pero lo normal es que con 18 o 20 años ya tengas tu diagnóstico. Es decir, no que te lo diagnostiquen porque cumplas 18 años, sino que ya hay una evaluación larga durante la infancia. Y durante la infancia ya tienes síntomas disruptivos por ejemplo, de la personalidad, de explosivo intermitente, por ejemplo, esas explosiones emocionales fuertes en la infancia. Y luego llega a la edad adulta en la cual ya has excedido los criterios de todos esos. Gracias, Ainhoa. Qué atractivo eres, dice. Gracias. Digamos que de algún modo has excedido los criterios de los otros trastornos que tienen que ver con la infancia y que dado que has pasado esas fechas ya no puedes ser diagnosticado de ellos. Normalmente es una consecuencia lógica el TLP, el diagnóstico de TLP. Pero claro, lo que no es habitual es que no te hayan diagnosticado y que ahora con 40 años ocurra eso. Sin embargo, lo que puede haber ocurrido es que tuvieras síntomas sin que se llevara nunca a manifestar el exceso de algún modo, porque ten en cuenta que todos los diagnósticos necesitan de un deterioro social o laboral, un malestar clínicamente significativo, que es lo que dice el DSM. Quizá hayas tenido síntomas pero no se ha cumplido del todo, y por eso ahora con 40 años quizá se ha podido manifestar. A ver, posible es, pero no es habitual. Claro, entonces tiene sentido, Sara, que lo que pasó es que no te diagnosticaron en su momento porque no se evaluó correctamente o ni siquiera se evaluó, no se evaluó del todo. Y ahora es cuando estás peor. ¿Y en qué se manifiesta ahora mismo? Entiendo que tienes unos desbarajustes emocionales importantes ahora, pero yo entiendo que sobre todo, buenos días, Salud Ríos, sobre todo, cuando hablamos de TLP hablamos de digamos, la no diferencia del contexto, es decir, que te pasan todos los contextos indiferenciadamente, que no te pasa solo con algunas personas, no te pasa solo con determinados contextos, impulsos, lesiones, vale. Lo que yo no sé exactamente por qué se ha manifestado más, por ejemplo, ahora que antes, y en parte sí que entiendo que quizá al no haber sido diagnosticada en su momento, tampoco has acudido a terapia y por tanto tampoco te ha llevado a buscar, bueno, pues a ir mejorando. Porque el TLP, a pesar de que no tiene cura como tal, porque tampoco es un trastorno del eje 1, es un trastorno de la personalidad, se puede llegar a cotas completamente de un control muy bueno. De las emociones, de los pensamientos, de al final regular tu sociabilidad de forma saludable. Pero claro, requiere de un tratamiento más bien a largo plazo, a diferencia de otro tipo de trastornos psicológicos que son más cortos en el tiempo. Si no lo has llevado a cabo en su momento, entiendo que ahora tengas mucho más problemas, claro. Pero ¿has hecho tratamiento a pesar de no ser diagnosticada como tal en la infancia? ¿Sara? Pero sí que es una lástima no haberlo detectado antes, porque se podía trabajar tanto, hubiera sido tan bueno que lo hubieras trabajado antes. Claro, claro. ¿Y cómo lo llevas? ¿Cómo lo llevas? ¿Estás haciendo tratamiento psicológico? Porque farmacológico
Para el que no lo sepa, los tratamientos de la personalidad no tienen tratamiento farmacológico, porque no hay para eso nada. Lo que hay en todo caso son fármacos para los síntomas secundarios al TLP. Por ejemplo, pues si hay depresión para la depresión, si hay ansiedad para la ansiedad, etc. Vale, mi hija tiene TLP no diagnosticada. ¿Es mayor de edad? ¿Y por qué no diagnosticada? ¿Por qué dices que tiene entonces TLP si no está diagnosticada? Bueno, es porque reconoces los síntomas. ¿Y por qué entonces no la diagnostican? Le podrían hacer una evaluación, ¿no? Hola Maite. He empezado una terapia de grupo que me está yendo muy bien, muy bien. Claro, farmacológico también, imagino, porque estarás tomando algún inhibidor de la recaptación de serotonina, un mal llamado antidepresivo, supongo, con tal de regular un poco el estado de ánimo. Pero bueno, para lo que es el TLP no hay nada, ni para ningún trastorno de la personalidad. Solo que se utilizan fármacos para otros efectos secundarios. Efectos secundarios no. Para otros efectos, digamos, del TLP, pero que no son el propio TLP. Claro, ese es el tema, que es un problema psicológico puramente. Antidepresivos, efectivamente. Y tú dirías que, claro, por eso te preguntaba. Claro, y si no tienes depresión, ¿por qué tomar antidepresivos? Porque el TLP también te lleva a pasarlo mal, a tener tristeza, estado de ánimo bajo, etcétera, ¿no? Ah, y ahora, Maite, no me escuchas mal. Es que has tenido problemas de audio, ¿no? Mi hijo tiene TOC muy duros, que atentan contra su integridad. A ver, ¿y cómo está esto? ¿Tiene TOC muy duros? ¿En qué se manifiesta ese TOC? ¿Qué es lo que hace? ¿De limpieza extrema? ¿De orden extremo? ¿En qué se manifiesta eso ahí, no? Buenos días, Emma. Lo he dicho ya, creo. Maravilla. Muy bien. Muy bien. Maravilla. Creo que es la primera vez que me preguntan cómo estoy. Estoy muy bien. Estoy siempre estresado. Pero muy bien. A mí el estrés me va muy bien. Me gusta. Siempre voy de aquí para allá haciendo una cosa y otra, todo a la vez, y sí, a veces descanso y a veces no, pero lo llevo bien. Hasta que el cuerpo un día diga, y hasta aquí, como la semana pasada con la voz, que se me fue la voz. Me ha dicho mi hermana que beba mucha agua, para que no se me vaya la voz. Así que le voy a hacer caso para que no me eche la bronca. Mejor, Maite, porque sí que recuerdo que tuviste problemas con los audios. Bueno, Maite es suscriptora del espacio este que estoy intentando crear para suscriptores, que mañana vamos a hacer un directo para suscriptores, ¿vale, Maite? Se apunte quien se apunte. La idea es que si no conseguimos contactar con todos, pues nada, lo hacemos los que estemos y ya está, ¿vale? Si a alguien le interesa, tenéis ahí en el perfil lo de suscripción, que son 3,5 € al mes, y estamos intentando crear un grupo de terapia. Pues un poco de todo, maravilla. Un poco de todo lo que va saliendo. Hemos hablado del TLP, ha pasado por aquí una persona diagnosticada tardíamente, un poco atípico. Normalmente suele diagnosticarse mucho antes, pero puede ocurrir, claro. Es que así es la vida humana, la experiencia humana, que no es lo que dicen los manuales. De pronto te encuentras una persona que se sale de lo que dicen los manuales y hay que adaptarse como profesionales a eso. Porque al final los manuales son lo que recogen a razón de un montón de estudios epidemiológicos y son datos interesantes, pero luego uno tiene que ajustarse a eso. A ver, mi hija tiene problemas de negatividad desafiante. Este diagnóstico de negatividad desafiante, ¿no parece que daba bastante miedo? Da bastante como... Es una etiqueta como muy dura, ¿no? Yo he tenido pacientes, tengo mi despacho en Novelda donde también trabajo con niños. Y cuando me han venido con este diagnóstico, incluso en combinación con otros como el TDAH y además disruptivo de la personalidad o negativista desafiante, digo, claro, son etiquetas que le suponen una carga al niño tan grande y a los padres también, ¿no? Cuando le dicen, tiene el niño esto. Sin embargo, cuando empiezan a evolucionar
porque todos ellos tienen como base de la problemática el descontrol emocional. Voy a conectarme esta luz, que me veo poco aquí, me parece. Así mejor. Y cuando empiezan a mejorar su capacidad de gestionar sus emociones, bueno, pues empiezan a mejorar como alguien que no tiene esa etiqueta. Y dices, entonces, ¿en qué le ha beneficiado esa etiqueta tan, no sé, tan negativa, ¿no? Que incluso viene la palabra negativista desafiante, disruptivo de la personalidad. Bueno, lo que tiene el niño son problemas, tanto de gestión emocional como problemas conductuales, que viene a ser un poco lo mismo, porque la conducta está determinada por su capacidad de gestión emocional también, evidentemente. Entonces, claro, a veces desde el punto de vista más conductual se critica, se reprocha, se echa en cara un poco la validez o digamos la necesidad de poner etiquetas, porque más que ayudar a veces asustan, porque son palabras nada positivas. De hecho, el propio trastorno como tal, es una palabra un poco errónea, porque esto viene de la palabra disorder en inglés, que sería mejor traducida como desorden. Y claro, tiene otras implicaciones. Decir, bueno, yo lo que tengo es un desorden de la conducta. Bueno, pues eso es lo mismo a tener un trastorno, que parece que lo que estás es enfermo, o al menos en lo que lleva esa palabra es a esa negatividad, ¿no? Creo que casi más interesa hablar de desorden, que tiene mejor solución de algún modo, ¿no? No reconoce tener un problema, puedo hablar con el médico, claro. Tiene 24 años y 10 sin tratamiento psicológico. Sí, pero Mar, yo quisiera saber por qué dices que tiene TLP. Porque es posible que lo hayas leído en algún sitio y es eso por lo que dices que tiene TLP, o no. O alguien le ha hecho un informe en el cual incluye esa etiqueta. Es importante esta pregunta, ¿eh? Porque hay muchísimo de autodiagnóstico que, si ya como digo, es problemática la etiqueta de parte de varios profesionales multidisciplinares, imagínate las etiquetas que se autoponen a uno mismo o incluso a otras personas. Son delicadas porque ya no solo tiene la carga negativa de la etiqueta que le pone uno, sino que encima quizá, y con mucha razón, estés equivocada. Un psiquiatra me lo ha dicho por su conducta. Ah, ok, vale. Solo que lo que no tienes es un informe, ¿no? No está diagnosticada. Es lo que te falta, ¿no? Sí, pero lo que dices tiene toda la razón, tienes toda la razón del mundo. No suelen querer cambiar. Claro, no suelen querer. Es una de las partes más importantes, convencer a la persona que necesita ayuda y que quiere ayuda. Eso es lo más importante. Y tú como madre, al final es la mayor lucha. ¿Y en qué se manifiesta? Sí, bueno, me lo has comentado antes. Entiendo también que por tu parte, claro, lo pasas muy mal. Porque como decía antes, no hay fármacos para esto, tampoco los querría tomar en el caso de que hubieran. Pero claro, ella necesita ayuda psicológica. Y si ella no quiere participar, claro, ¿cómo le van a diagnosticar si ni siquiera quiere que alguien la evalúe, ¿no? Un tema delicado, ¿eh? Porque ya queriendo, cuesta mucho, queriendo ser tratada, queriendo ayuda, buscando ayuda de forma directa, ya cuesta bastante llegar a ello sin querer. Al final tu trabajo como madre es ese, convencerla de que con ayuda psicológica mejoraría muchísimo y por lo tanto se eliminaría todo su malestar, que desde luego no creo en absoluto que ella quiera, no creo que viva bien en la angustia y en el malestar. Necesitas convencerla de que le va a ayudar la terapia psicológica, que es la parte más difícil. Él no come ni ingiere agua si yo estoy en el trabajo y esté donde esté él. Tiene 10. No ingiere agua, ¿por qué? Porque por contaminarse, ¿es por eso? ¿Es por miedo a contaminarse de alguna bacteria o algo así? Porque no puede.
A ver, pero decías que tenía TOC, ¿no? Entonces no entiendo. Que la cabeza no le deja. La cabeza no le deja. ¿Y qué dice él? ¿Qué es lo que piensa? Claro, porque el TOC sería otra cosa. 6 meses para tener hora con un psiquiatra. Al final hay que pagar a un psicólogo. Bueno, pero claro, debería de acudir a los dos, Monse, si necesitas psicofármacos, que hay casos en los que se necesitan. ¿Tú crees que en eso, que un dolor en el cuerpo puede ser por un pensamiento que te está dañando o no? No. Un dolor en el cuerpo, no. Que su cabeza no le deja. Que su cabeza no le deja y por eso no come. Pero tiene que haber algo ahí, alguna creencia que le lleva a no comer por miedo a algo, me refiero. Y en ese caso no sería TOC como tal. El TOC al final lo que conlleva es la C. El TOC es tanto lo obsesivo como la compulsión, que es la conducta de hacer algo para compensar la angustia. No va al baño si yo no estoy. Pide un cubo. A ver, quisiera comprender qué es lo... Ah, vale, que tiene esa Asperger y tiene esas manías, vale, que eso no tiene nada que ver con el TOC. Es que recuerdo que me has dicho del TOC y estaba intentando ponerlo en concordancia con esto, pero no me sonaba a TOC en absoluto. Claro, pero no, pero entonces ¿por qué dices que tiene TOC? El trastorno obsesivo compulsivo. Pero no es eso lo que estaba pasando con lo que me cuentas. Más bien sería... ¿Dónde eres? Parece de día ya. Sí, aquí es de día. No sé de dónde eres tú, Hassan, pero aquí es de día. Aquí son las 11:15 de la mañana. Ah, pero no es TOC, Ainhoa. El TOC es que un pensamiento obsesivo, es decir, un pensamiento intrusivo que tú no quieres, se te mete en la cabeza y eso te lleva a que hagas una conducta para compensarlo. Porque te da muchísima ansiedad esa conducta, ese pensamiento. De tipo, pues si piensas que me voy a infectar de una bacteria porque tengo las manos sucias, la compulsión, la conducta, la C del TOC, es la compulsión, que es el voy a lavarme las manos para quitarme la angustia. Y al cabo de 10 minutos otra vez tienes lo mismo y tienes que volver a lavarte las manos. Y así. O sea, hay una obsesión, un pensamiento obsesivo y una compulsión, que es la conducta de hacer algo para quitarte la angustia. Y así sucesivamente, que va desde luego siempre a más y nunca menos. A no ser que haya tratamiento, claro. Pero eso que me cuentas parece más bien una especie de fobia o algo así. Pero hay algo detrás, en realidad. De nada, Monse. Hay algo detrás, hay alguna creencia que él ha desarrollado que no sabemos cuál es y tienes que intentar indagar por qué exactamente no lo está haciendo. Porque su cerebro no le deja, es algo demasiado ambiguo, hay algo ahí. Mira, te pongo un ejemplo de lo que quiero decir. No, pero hay algún miedo que no te ha dicho. Te pongo un ejemplo. Yo recuerdo una vez mi hija tiene 8 años ahora, yo recuerdo una vez que me decía, ella come fruta todos los días y un día dice que no quería fruta. Digo, ¿por qué no quieres fruta? Porque no quiero. Y no quiero, y no quiero, y dejó de comer fruta durante días y días. No quería. Y no quería, pero a rajatabla, ¿vale? Y de pronto yo empecé a explorar por qué. Porque, como digo, siempre hay una causa. ¿Por qué no quieres hacer eso? Siempre una creencia detrás. Lo que cuesta es llegar a ella. Eso es lo que cuesta. Bueno, pues después, ¿sabes por qué no quería comer fruta? Porque ella había escuchado eso de que la fruta hace que crezcas, que te hagas mayor, y ella había enlazado esto con el hecho de que cuando un niño se hace mayor ya deja de vivir con sus padres y se va a vivir solo. Por lo tanto, ella había concebido la conexión entre si como fruta me hago mayor y me separo de mis padres. Por eso no quería comer fruta. Había una creencia detrás que le llevaba a no comer fruta. Eso me quiero referir, que detrás de eso que hace hay una creencia, un miedo a algo que hace que su conducta sea esa, el evitar la situación. Tienes que explorar el porqué.
Y eso es lo difícil. Tengo TOC y me estoy medicando, pero no me sirve para nada. Claro, porque el TOC realmente, a pesar de que se toman por alguna razón antidepresivos, si hago consultas online, Mar, me puedes escribir por privado. A pesar de que se toman antidepresivos o inhibidores de la recaptación de serotonina, realmente al final son problemas de conducta. Y lo que tienes que aprender es a gestionar la conducta. Claro, entonces, ¿te ayuda la pastilla? Sí, sí te ayuda. Muchas veces ni siquiera sabemos por qué. Al igual que con la depresión, sencillamente aumentan los niveles de serotonina, bueno, y sin saber demasiado bien por qué, pareces que mejoras un poco, pero claro, la compulsión a razón de la obsesión sigue ahí. Y tú tendrás que exponerte a ello de forma sistemática digamos, a esa obsesión sin la compulsión, a pesar de la angustia que produce. Claro, es que en el TOC suele trabajarse de este modo. Primero se enseña a la persona a trabajar su ansiedad, a gestionar su ansiedad, y luego empieza una fase de exposición. ¿Exposición a qué? Aquello que te da miedo no hacer. Si es lavarte las manos, como ponía de ejemplo, pues a no lavarte las manos durante todo el día, por ejemplo. Para que tu cerebro vea que en realidad no te vas a infectar de una enfermedad. Precisamente, para quitar esa asociación irracional que se ha generado en tu mente. Esa es un poco la dinámica con el TOC y también un poco también con las fobias, por ejemplo, sería una dinámica similar. Pero los fármacos no te lo quitan, claro. Mira, aquí nos preguntan por qué empieza el TOC y mira, tiene mucho que ver con esto. Imagínate, gatitos TikTok, que en un momento dado, por ejemplo, mira, sales a la calle y piensas, ¿habré cerrado el gas? Te quedas así pensando y claro, dices, me tengo que ir a trabajar. Pero te da angustia el pensar que y si me voy a trabajar y me he dejado encendido el gas, va a ser una consecuencia muy grave, imagínate, puede explotar el edificio entero, ¿no? Así que vuelves, y como vuelves y compruebas que el gas está apagado, sientes alivio. Así que empieza a condicionarse en tu cerebro la asociación entre volver y el placer que conlleva, ¿vale? O sencillamente por la reducción de la ansiedad, ¿ok? Ahora volvemos otra vez. Empieza el día siguiente, sales a trabajar y piensas, ¿habré cerrado el gas? Así que vuelves porque ayer hiciste lo mismo y sentiste alivio cuando fuiste y viste, comprobaste que el gas estaba apagado. Con lo cual empieza un circuito y un círculo vicioso de angustia por la obsesión, es decir, el pensamiento intrusivo, compulsión, que es el acto, la conducta de ir a comprobar si el gas está apagado, y el alivio por la compulsión. Así que de nuevo, la próxima vez que vuelva a desencadenarse la misma situación, es decir, al día siguiente me voy a trabajar otra vez automáticamente viene el pensamiento, más angustia tendremos si no vamos a comprobarlo. Hasta que llegue un momento en el que ya va a dar igual que lo acabes de comprobar, que ya se ha asociado tanto la compulsión a la obsesión que vas a ir sin mediación ninguna de razonamiento. Tú sabes que es irracional, pero vuelves otra vez a pesar de que acabas de comprobarlo. Y acabas yendo a comprobar si has apagado el gas 15 veces en el mismo día, por ejemplo. Ese es el origen. Es puramente conductual al final. Ni siquiera tiene nada que ver con ni problemas de la infancia, ni nada de muy del pasado. Es mucho más de la hora, de qué elementos se han ido asociando unos a otros y han desencadenado en esa ansiedad por no hacer algo. Ese es el origen del TOC. Sencillamente. ¿Ves un poco la cadena lógica? Claro, con lo cual la solución también pasa por comprender esta conexión. Buenos días, Mari. Voy a beber agua, que me va a reñir mi hermana. ¿Has entendido la conexión, gatitos TikTok? Aquí es que he abierto la ventana y hay un ruido aquí que no veas. A mí me pasa que tengo que volver, si cerré la puerta del coche, lo hago siempre. Pues fíjate, con ese caso, Chocolati, tienes la noción de que la puerta no la has acabado de cerrar, ¿no? Por ejemplo. Cuando se habla del tratamiento para esto, se llega un poco, tanto por parte de la conducta como por parte de los pensamientos, a cambiar cosas. Por ejemplo,
Imagínate que no has cerrado la puerta del coche, ¿vale? Lo más probable es que lo hayas cerrado porque normalmente la cerramos, ¿no? Pero imagínate que no la has cerrado. ¿Cuál es realmente la consecuencia de eso? ¿Qué tan malo sería realmente no haber cerrado la puerta? Porque contradecir esos pensamientos irracionales que a ti te llevan a pensar, madre mía, si no he cerrado la puerta me van a robar no sé qué, me van a quitar, va a pasar un montón de cosas que probablemente jamás ocurran. Solo es pensamientos ansiógenos los que te llevan a hacer todo eso. Si eso lo combates tanto a nivel de pensamientos como ahora veremos a través de la conducta, empieza a cambiar algo, empieza a eliminarse esa conexión entre esos pensamientos y esa compulsión. Por ejemplo, ¿cuál sería la parte conductual? Decir, vale, tengo el pensamiento, yo no lo quiero, me ha venido, por eso el pensamiento obsesivo es intrusivo, no lo quieres, ya te ha venido y tú dices, vale, me viene el pensamiento, pero no voy a cerrar la puerta, no voy a comprobar si se ha cerrado la puerta, porque en el peor de los casos de que esté abierta, tampoco va a pasar nada. Y en ese caso no se va a producir aquello que hablaba antes del alivio, de la reducción de la angustia cuando vas y lo compruebas, que es tan negativo en este caso porque estás empezando a condicionar un estímulo con la respuesta, que es como se llama, condicionamiento clásico, la asociación entre un estímulo y la respuesta, entre huyo hacia la comprobación y me da alivio. Que son términos un poco científicos, el condicionamiento clásico, pero se entiende, ¿no? Sencillamente cómo se unen dos cosas que no tienen ninguna conexión en el cerebro, ¿vale? Es una cuestión de aprendizaje. Que seguramente, Teo, si estás por aquí todavía, estarás cursando la asignatura de aprendizaje, que es de primer año, o de segundo, tampoco me acuerdo muy bien, pero también es muy interesante a nivel de comprensión de la conducta humana, del por qué, que está muy en conexión con lo que estamos hablando del TOC. El por qué está pasando todo eso. Es que comprender por qué te está pasando eso es tan esencial y es parte de la terapia. A esto le llamamos psicoeducación. Sin esto, sin comprender por qué, es que, claro, nos faltan elementos para poder cambiar las cosas. A veces solo comprendiendo por qué, uno empieza a cambiar por sí solo las cosas. Yo estoy muy ansiosa y acelerada. Tengo pensamientos negativos. Inma, pensamientos negativos tenemos todos. La diferencia entre estar angustiada y no estar angustiada es precisamente que le des valor, importancia, que pongas el foco de atención en esos pensamientos negativos o los dejes ir. Si los dejas ir, si no les das importancia, no te van a dar angustia. Porque, como digo, pensamientos negativos los tenemos todos. Me puedes escribir un privado, Mar, por aquí por TikTok, si no me equivoco. Hola, Carmen. ¿Puedes escribirme un privado? Por aquí, si no. Sí, porque mucha gente me escribe. Por privado. Tampoco sabría decirte cómo hacerlo, la verdad. A ver, ¿alguien le puede guiar cómo hacerlo? Y yo que tampoco conozco muy bien la, la aplicación. Llevo como unas 3 o 4 semanas haciendo directos. Sí que llevo muchos años publicando contenido, pero tampoco te creas que soy muy experto en TikTok, ¿eh? Pero en fin, mandar un mensaje privado, a pesar de no ser amigos dentro de esto se puede hacer, solo que a mí me aparecerá en la sección de como externos o algo así. Yo me puedo meter y verlo. Tienes que encontrar la forma de mandarme un mensaje, que tampoco entiendo muy bien cómo hacerlo. La ansiedad me produce hinchazón, entiendo que por efecto hormonal del cortisol. A ver. Estoy con ansiedad de casi 2 años. Ansiedad y por duelo. 2 años con ansiedad. 2 años con ansiedad. Qué barbaridad. Es sugerente porque además yo he tenido pacientes aquí que ya se han jubilado y que llevan toda la vida con ansiedad. Y es así, es que se ve eso continuamente. Sin embargo, la ansiedad tiene solución y no suele ser más de 2 o 3 meses de terapia. Claro, fíjate que duro, ¿no? Que la gente viva tantísimos años de ansiedad cuando tiene solución. Claro, respecto del duelo, el duelo es algo completamente normal,
Pero si además se vive con ansiedad, pues claro, se incrementa mucho el problema. En principio el duelo es algo completamente normal. ¿Llevas muchos años con ansiedad, salud o con duelo? Imagino que con ansiedad. Y tiene solución, ¿eh? Es que claro, como profesional da esa sensación de que algo ha fallado en la sanidad pública, ¿no? Algo falla porque todo esto tiene solución, pero no ha habido la suficiente capacidad del... Estás con psiquiatra. No ha habido suficiente capacidad o de inversión o de optimización de los recursos para poder apoyar psicológicamente a las personas con ansiedad, que son muchas en la sociedad, muchas en España. Casi el 20% de la sociedad tiene o depresión o ansiedad. 20% es mucha gente. Y los fármacos son esa especie de parche que solucionan el problema económico. Tienes ansiedad intermitente, no a diario, pero sí a lo largo del tiempo. Claro, necesitas herramientas para gestionar todo eso, con tal de que lo que de nuevo aparezca en el futuro, sepas cómo gestionarlo. 30 años con ansiedad, Inma. 30 años son muchos años. Muchos años. ¿Y has estado en tratamiento psicológico alguna vez? Hoy el psiquiatra me ha cambiado de nuevo la medicación. Sí, Monse, no siempre, porque cuando hablas un parche que te convierte en un zombie. Cuando hablas de zombie, más bien son los síntomas de los ansiolíticos. Que claro, como es también un relajante muscular, te quita la energía en parte también, ¿no? Sin embargo, los antidepresivos, los inhibidores de la recaptación o de serotonina o de noradrenalina, no tiene ese efecto secundario, tiene otros, pero claro, al final ese es el trabajo del psiquiatra, conseguir encontrar tu pastilla perfecta que tenga el menor número de efectos secundarios o el menos grave. Ese es el trabajo tan complejo a veces del psiquiatra, que no es fácil, en absoluto, ¿eh? Años de terapia psicológica, y no te ha funcionado. A veces ocurre y no sabemos muy bien por qué, pero a veces ocurre. No es habitual, ¿eh? La ansiedad tiene solución, pero puede ser que se haya complicado mucho, que hayan cosas ahí muy profundas. Sin embargo, debería de empezar a hacer efecto. No es normal hacer años de terapia y que no funcione. No es habitual en absoluto. Quizá tendrías que buscar otras alternativas de terapia. Es posible que debería de actuar rápido. La terapia, por ejemplo, del psicoanálisis sí que actuaba a largo plazo, hablaba de años, pero es un tipo de terapia que no tiene evidencia científica y que trabajaba así. O sea, terapias de años. Pero eso no se corresponde luego con una mejoría. Las mejorías deben de ser rápida y no solo sostenida en el tiempo, sino de corta duración. No puede ser a largo plazo de vamos a ir viendo cómo va, sino centrada en objetivos. Vale, gatitos TikTok, un placer tenerte por aquí. Mañana a las 10 estoy aquí otra vez. Buenos días, porque cuando no estoy bien, anímicamente me cuesta tragar. Tengo como un nudo. ¿Es grave? A ver, cuando no estoy bien, me cuesta tragar. Claro, aquí puede ser varias razones. Cuando no estás bien anímicamente, estás triste, entiendo, te cuesta tragar, que es ese efecto muchas veces de la tristeza que se te viene aquí, ¿no? Se te viene ahí la tristeza. Claro, esto parte de eso que ahora mismo a los niños muy pequeñitos, en los mismos colegios, les hacen ser conscientes de cómo afectan sus emociones al cuerpo. El que te venga a la garganta la tristeza es algo muy habitual, al igual que la ansiedad en el estómago. Es parte del reconocimiento de cómo te está afectando la tristeza. Sin embargo, entiendo que a pesar de tener esos síntomas aquí, y que no solo tienes el síntoma aquí, sino que tu atención se vuelca aquí y empiezas a prestar más atención de la cuenta, las dos cosas a la vez, claro, que eso te impida comer es el problema, no que tengas eso ahí, el nudo en la garganta. Lo que es grave es que eso te lleve a no comer, eso sí es grave. A raíz de que me diagnosticaron fibromialgia, tengo depresión y ansiedad. Mi vida es una tortura, claro, se pasa muy mal. Tan a largo plazo, ansiedad y depresión se pasa muy mal.
tanto salud como Inma, son muchos años. En el caso de salud, claro, cuando hay un problema médico adyacente, se complica más, porque aparte hay dolor físico, se complica todavía más. Pero claro, no justifica el tener un trastorno físico para tener depresión y ansiedad. Desde luego tiene solución. La depresión y la ansiedad tienen que tener una solución, digamos, contenida en el tiempo. Un espacio de tiempo de terapia en el que empieza la terapia y se acaba en un momento determinado, ya sin los síntomas de ansiedad y depresión. Si eso no está funcionando, si en la primera consulta que tú tienes con el profesional no te delimita una serie de objetivos, algo se está haciendo mal. Tiene que estar siempre delimitados una serie de objetivos y moviéndose hacia ellos cada una de las consultas, y no solo en las consultas, sino en los espacios entre consultas, cómo va a trabajar el paciente en casa para ir cambiando las cosas. Ese es el buen funcionamiento de la terapia. También es importante la fuerza de voluntad para con el cambio. La actitud, la alimentación. Sí, pero es un concepto un poco complicado, lo de la fuerza de voluntad. ¿Por qué? Porque el problema de la fuerza de voluntad es que es también parte de creer en la fuerza de voluntad como algo inamovible. Claro, si tú consideras que la fuerza de voluntad existe, ok, todo bien. Pero tú no eres del grupo de gente que forma parte de ese grupo, de que tiene fuerza de voluntad innata, que ha nacido con ello, tienes un problema. Porque dices, claro, pues entonces ¿para qué luchar si yo no tengo fuerza de voluntad? Con lo cual una creencia se vuelve un freno para empezar a cambiar. Así que la fuerza de voluntad en ese caso no te va a venir nada bien. Ahora bien, si tú crees en la fuerza de voluntad y te consideras dentro de ese grupo, que formas parte de ese grupo de gente que sí tiene fuerza de voluntad, genial, te va a venir muy bien esa creencia. Así que si consideras que no tienes fuerza de voluntad, te diría, la fuerza de voluntad no existe. Porque no te vale para nada ese concepto. Y no sirve para nada, en realidad. En cualquier caso, lo que sí funciona, lo que sí existe, de forma clara y absoluta, es la disciplina. La disciplina es algo con lo que uno no nace. Uno puede construirlo. Puede no ser nada disciplinado, porque no tiene, digamos, ese concepto de la personalidad más asociado, que es la responsabilidad. No lo tiene, vale, vamos a considerar que no lo tiene. Lo puede construir desde cero. Puede empezar a evaluar qué problemas tiene para hacer aquello que quiere hacer, qué trabas se le están manifestando, para ir poniendo pequeñas soluciones a pequeños problemas. Y que al final estés consiguiendo esas pequeñas metas y por tanto también esas metas a más largo plazo. Es un poco complejo, pero sí que te digo que el concepto de fuerza de voluntad es un poco delicado. El psiquiatra me ha dicho que tengo ansiedad, depresión, posible TLP, y te puedo preguntar, ¿eso sale? A ver, pero no entiendo. No entiendo, Mari. ¿Qué quieres decir? Ah, ¿en resonancia o electroencefalograma? Vale, ahora he entendido. No sale, que va. Que va. No sale porque, a ver, claro, es que lo que hemos visto muchas veces son pues algunos vídeos donde aparece el cerebro cambiado por la depresión, ya, pero hablamos de muy largo plazo. Esos cambios endocrinos de la serotonina, noradrenalina, muchas veces asociados, no siempre, a la depresión, eso no se ve en un electroencefalograma. Son problemas psicológicos, y por eso son problemas psicológicos. Porque no son problemas neurológicos. Si fueran problemas neurológicos, como por ejemplo la epilepsia, lo verías claramente. Pero los problemas psicológicos tienen en común eso, que no se ven en ninguna parte, no están en ningún sitio, solo están en la mente. Claro, ese es el problema con la medicina. Dices, bueno, si no le pasa nada, si a esta persona no le pasa nada. Entonces, ¿qué es lo que le pasa? Pues que tiene un problema psicológico. Sencillamente, un problema conductual y cognitivo. Voy al psicólogo y no veo que me ayude. Claro, aquí pasa algo, ¿no, Mari? Si vas al psicólogo y ves que no te ayuda, algo está pasando. Y no es que tenga la culpa el psicólogo, ni que... O sea, algo pasa en esa interacción.
de algún modo no ha conectado contigo y por alguna razón tú no estás cumpliendo lo que él te dice del todo, tú no te lo acabas de creer, no acabas de conectar, o él de algún modo está planteándolo de una forma que no conecta contigo también. Hay varias razones, pero en cualquier caso algo está pasando. Debe de funcionar. Debe funcionar desde el corto plazo, no desde el largo plazo. No puede ser que uno lleve años en terapia y no funcione nada. Inclusive teniendo TLP, que son desde luego terapias más a largo plazo, en ese caso sí, ¿vale? Con el TLP sí que necesitas terapias más a largo plazo, pero porque el problema es, digo, no es un trastorno psicológico, sino que es un trastorno de la personalidad. Como es un trastorno de la personalidad que viene de la infancia, viene de muchos años, entonces deconstruir todo eso, pues es un poco más largo, ¿no? Evidentemente. Yo doy gracias cada día de poder asistir a la psicóloga. Claro, Monse, es que es necesario. A ver, voy a beber agua. Que no me quede sin voz otra vez. Si no, no podemos seguir. A ver. Si la causa de mi depresión y ansiedad, esta enfermedad, quiero y no puedo. Me siento impotente. A ver, que no he entendido mucho. Y está, claro, aquí hay... Se ha concitado aquí de diferentes personas con un cuadro similar. Ansiedad, depresión, fibromialgia, es decir, también dolor físico, además del dolor psicológico y el agotamiento que produce tanto la ansiedad como la depresión, ¿no? Claro, al final, claro, no quieres ni seguir. Y lo haces por tus hijos, que es un buen anclaje, al final. Es un buen anclaje. El pensar siempre en ellos como una forma de anclarte a la vida, ¿no? Es una buena forma. Tienes que pensar siempre en el plan de seguridad. ¿En qué vas a pensar en el caso de tener esos pensamientos que desde luego no los quieres, pero vienen a veces? Estrés postraumático, Inma. ¿Y cuál es el motivo del postraumático? ¿Te pasó algo recientemente o de la infancia? Claro, son muchas cosas, Inma. Tienes examen de psico de la atención. Qué bueno. Estás siempre cansada, claro. Claro, porque es que agota. La depresión muchas veces es por agotamiento de la ansiedad. A veces viene por ahí, ¿eh? Porque la ansiedad a largo plazo es que te deja agotada. Es que incluso te inhibe por efecto de la respuesta neuroendocrina, te deprime al final el sistema inmunitario. Es que agota, te gasta muchísima energía. El cerebro, pesando solo 1,5 kg aproximadamente, te gasta casi el 30% de la energía del cuerpo, de la glucosa del cuerpo. Imagínate si estás con ansiedad todo el día pensando y pensando y pensando easy, 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 lo que vendrá y las posibilidades las 500 posibilidades negativas de algo. Agota muchísimo, más que salir a hacer una maratón. Con lo cual el cuerpo no tiene para gastar la energía que necesita y se agota. Claro. Iba por la seguridad social, pero como estaba bien dejé de ir. Hace 7 años y ahora estoy peor que nunca. Es que es una lástima que la seguridad social no tenga... Yo creo que no tiene la oportunidad de ayudar, a pesar de que quieran, ¿no? Los tantos profesionales que quieren ayudar, pero no disponen de los medios, no disponen del tiempo suficiente para tratar a tantos pacientes con ansiedad y depresión, que como digo son muchos, ¿eh? Muchos, muchos. Casi el 20% de la sociedad. Aquí tenemos otro con el mismo cuadro, fibromialgia, ansiedad y depresión. Fíjate, y con duelo además por la pérdida de un hermano. Se complica tanto. Inma, maltrato físico también, claro, qué difícil, ¿eh? Qué difícil salir de eso, aunque sí que es cierto que se puede salir del dolor psicológico, porque el maltrato físico es otra cosa y hay que huir de otra forma, evidentemente, y no tiene nada que ver con lo psicológico. Cuando hay maltrato físico no hay que cambiar nada a nivel cognitivo, hay que cambiar la situación en la que se está viviendo, ¿no? Y una vez se ha superado eso, entonces se trabaja a nivel psicológico para vivir con ello.
de la mejor forma. ¿Qué otros anclajes hay aparte de los hijos? Molco, muchos. Y eso es el trabajo que tiene que hacer una persona durante toda su vida. Molco, una muy buena pregunta. Toda una vida deberíamos de estar construyendo anclajes a la vida que no nos lleve solo a un único salvavidas. Si solo tenemos un único salvavidas, cuando caiga ese, nos vamos a meter en un hoyo del que va a ser muy difícil salir. Deberíamos siempre tener diferentes anclajes. Amigos, familiares, parejas, hijos, deporte, hobbies, de todo. Con lo cual al final uno va a ser siempre fuerte ante cualquier evento. Va a tener todos esos anclajes. Porque una persona es muy, muy compleja. Y eso es lo que uno debe buscar, la complejidad del ser humano. No solo la simplicidad de soy la madre de mi hijo y ya está. Soy el padre de mi hijo y ya está. O soy la pareja de mi pareja y todo lo demás es irrelevante. Error. No te estás protegiendo frente a los golpes de la vida. Tanto que tu pareja te deje en ese caso, o que fallezca, por ejemplo, ¿no? No te estás protegiendo. Debes construir esos anclajes durante toda tu vida. El otro día, por ejemplo, me preguntaron por un amigo mío que ha tenido problemas de salud graves y qué pensaría yo si tuviera un problema creo que me dijo, si me quedase tetrapléjico, por ejemplo, ¿no? Si tuviera un problema en la médula que llevase a no poder andar, por ejemplo, ¿no? Y claro, por eso decía lo de los anclajes, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta mucho leer y yo creo que me podría acoger a eso, a que digo, bueno, podría seguir leyendo, por ejemplo, podría seguir teniendo, no sé, audiolibros, con tal de poder meterme en historias que a mí me encanta leer desde toda la vida. De algún modo, el tener esos anclajes te va a permitir soportar los golpes de la mejor forma, que algo te quede siempre, pase lo que pase. Y eso hay que construirlo con los años, experimentar cosas nuevas constantemente con tal de poder acogerte siempre a algo. También a personas, también, es decir, a lo que sea, ¿no? El maltrato en la infancia. Estamos acabando, chicos y chicas. Me quedan... es un menos cuarto. Quedan 2 minutos. ¿Qué te parece, Molco? Eso que te he dicho de los anclajes. Ir a la playa con un libro, por ejemplo. Si no fuera por mi hijo, ya no estaría aquí. Así es. Ese es un buen anclaje, es el mejor anclaje. Aquí dice UserXD, no, él no es psicólogo, sí, soy psicólogo. Y además colegiado en el Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana. Pero bueno, está bien las dudas, de hecho. Porque también hay tanto coach, por ejemplo, que no son psicólogos, o gente que se ha sacado un curso y dice, por ejemplo, ser profesionales de algo, y no estoy de acuerdo, ¿no?, que digan eso, ¿no? Así que me parece estupenda la duda. Pero sí, si me preguntas si soy psicólogo, es decir, me he graduado en psicología, sí, soy psicólogo, me he graduado en psicología y estoy colegiado en el Colegio de la Comunidad Valenciana. ¿Qué hago si mi médico detecta mi trauma y repite frases para que me dé cuenta de algo que ya sé? ¿Tu médico detecta un trauma? A ver. Tu médico detecta un trauma y repite frases para que me dé cuenta de algo que ya sé. Se lo veo un poco rebuscado por parte del médico, pero un médico de cabecera. En la transferencia, pero me estás hablando de psicoanálisis. Me estás hablando de psicoanálisis, que eso no es psicología. De hecho, no es ni siquiera científico el psicoanálisis. Claro, hemos hablado muchas veces de los psicoanalistas. El psicoanálisis como tal se separó de la psicología científica en el siglo XIX y sigue una línea completamente diferente. No es psicología el psicoanálisis. Cuando me hablas de transferencia son términos psicoanalíticos
que se utilizan dentro del psicoanálisis, a día de hoy todavía existe, pero desde luego no se trabaja en la psicología científica desde ese punto de vista. Bueno, chicos y chicas, voy a tener que irme. Si quieres, User, te vienes otro día y hablamos en profundidad de esto del psicoanálisis, la diferencia con el psicólogo, ¿vale? Y los traumas del pasado, etcétera. Con más calma, porque esto tiene para tela, ¿vale? Mañana a las 10 de la mañana en punto me conecto otra vez, ¿vale? Si quieres, User, te vienes y lo tratamos, ¿vale? Porque tengo cosas que hacer ahora. Como siempre. Un placer siempre, muchas gracias a todos. La sociología es teoría cuando te pasa a ti. ¿Sí? Sí, estoy mejor de la voz. Sí, me puedes escribir por privado si quieres. ¿Vale? Chicos y chicas, ya sabéis, me podéis escribir por tanto para consulta privada y sabéis que tengo el espacio ese que he abierto hace poco dentro de mi canal de suscripción, que pretendo hacer un grupo de terapia, ¿vale? De como mucho 10 personas, algo así, y son 3,5 € al mes. Voy a intentar hacer directos también semanales con este pequeño grupo, a ver qué sucede, a ver si conseguimos con eso, sin pasar por una consulta como tal, a ver si conseguimos con eso ayudar a la gente que pues por alguna razón no tiene el dinero para una consulta. Mi corriente, no solo que la aplique yo, sino que es lo que se estudia en la carrera de psicología, es la corriente cognitivo-conductual, User. Esa es la que tiene una evidencia científica, no solo de la eficacia, no solo de que demuestra sus modelos, sino de la eficacia en los tratamientos. Es decir, tienes un tratamiento con cotas de efectividad para depresión, para ansiedad, para insomnio, etc., ¿no? El psicoanálisis no tiene eso. Esa es la idea. Mañana a las 10 en punto tenemos aquí directo, ¿vale? Es que los martes, como tengo la radio, pues no tengo otra opción que hacerlo más tarde. La teoría está bien hasta que te pasa a ti, claro, así es. En realidad sí. Bueno, chicos y chicas, adiós, adiós. Mañana más, adiós, adiós. Muchas gracias a ti, Monse, por participar y por comentar tanto. Adiós, adiós.